los audios de los consejeros del Consejo Nacional de la Judicatura, manipulando, diciendo que tienen el control de ciertos sectores políticos, hayan sido difundidos públicamente. Entonces, habrán los que defienden la corrupción institucionalizada y estamos del otro lado los ecuatorianos que queremos transparencia en la justicia. Además de aquello, de este juicio político, luego viene el tratamiento del juicio político a los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego el del juicio político que tiene que ver con los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se ha calificado también el juicio político contra el ministro Patricio Carrillo, y además contra el siguiente juicio político contra la exministra Garzón, la exministra de Salud. Esos son los juicios que estarían pendientes de tratamiento dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Entonces, me dijo usted, lo del Consejo de la Judicatura está en manos ahora de la Asamblea. Mano del Pleno de la Asamblea Nacional. Ya salió de la comisión donde descaradamente trataron de blindar al Consejo Nacional de la Judicatura, porque trataron de aprobar un informe que recomendaba el archivo del juicio político, dando a entender que no había ningún tipo de incumplimiento, cuando hasta pronunciamiento de la Corte Constitucional indica que fue ilegítima, ilegal e inconstitucional el tema de la destitución de los jueces. ¿Y qué comisión hizo esto? La Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio. Bien, pero la Asamblea tiene la última palabra, ¿no es cierto? Por supuesto, el Pleno es el máximo organismo interpretativo y resolutivo de la Asamblea Nacional. 137 voluntades políticas pertenecientes a las distintas bancadas serán los que debemos tomar la decisión de la destitución y censura de los funcionarios del Consejo Nacional de la Judicatura. Asambleísta, buenos días. Marcelo Villegas le saluda. Asambleísta, en los últimos días se ha venido escuchando por repetidas ocasiones el nombre de Aparicio Caicedo. En diferentes presuntas irregularidades que se ha visto inmersa el gobierno. A razón de esto, el gobierno nacional saca un comunicado de total respaldo hacia Aparicio Caicedo, manifestando que todas las actuaciones de los políticos son de cobardía, tratando de empañar el buen trabajo del Ejecutivo. ¿Tienen planificado como bloque de la Revolución Ciudadana hacer comparecer a Aparicio Caicedo? Por supuesto, mire, y este tema es importantísimo. Gracias, Mauricio, por tratar el tema. Dentro de la Comisión de Transparencia en este momento se está tratando el tema de los consejeros ad honorem, ¿verdad? Esta comisión, que está presidida por el abogado Ferdinand Álvarez de la bancada de UNES, sí, de manera valiente, decidida y transparente, ha decidido iniciar este proceso de fiscalización y control político contra estos asesores, que en su momento, en el caso particular del señor Aparicio Caicedo, era un asesor ad honorem, y luego, a través de un decreto, lo designan ya como un asesor, con una acción de personal, lo designan como un asesor, es decir, como un funcionario público que le debe respuestas a la Asamblea Nacional. Yo creo que el pueblo ecuatoriano está escandalizado de escuchar los audios, ¿no? Recientemente trascendieron a los medios de comunicación un audio donde amenaza flagrantemente el que fue posesionado como superintendente de bancos, el señor González, en el cual le decía, pues ya vas a ver quién soy yo, ¿no? Entonces, ese tipo de prepotencia y arrogancia que han demostrado desde sus espacios ciertos funcionarios, pues al final del día llama muchísima la atención, porque en ese momento no era un funcionario público, y quizás, y eso es lo que está investigando la Comisión de Transparencia, y quizás estaba utilizando recursos públicos o estaba arrogándose funciones que no le correspondían en ese momento. Así que yo creo que todo esto, que más allá de lo que trasciende en los medios, de lo que se debate dentro de la Comisión de Transparencia, que realmente está haciendo un trabajo de fiscalización, la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, es algo que todos los ecuatorianos evidentemente debemos estar pendientes y alertas sobre lo que pueden hacer malos funcionarios que toman decisiones arbitrariamente, se toman el nombre del presidente de la República, lo que dice el audio, se toma el nombre del presidente de la República
pero más sin embargo, el Ejecutivo decide reconocer este tipo de acciones. Usted lo mencionó, hacen un comunicado y le dan todo el respaldo, evidentemente dándole carta abierta para que siga haciendo este tipo de acción. Se hablaba de que son prácticas no muy habituales dentro de la política o que son malas prácticas políticas, esto de ejercer la fiscalización contra estos malos funcionarios. Es todo lo contrario. Como ecuatorianos estamos preocupados de lo que ocurre en el país. Realmente se han restringido los derechos y para darse cuenta de aquello no hay que ser un profesional letrado sobre la situación que vive el país, económica, social, políticamente y en materia de seguridad sobre todo, ¿no? La inseguridad y la delincuencia campeante y galopante en todos los rincones de la patria, ¿verdad? La falta de acceso al servicio de salud pública, la restricción para nuestros jóvenes que necesitan estudiar, yo creo que laceran esa esperanza que ha tenido nuestro pueblo ecuatoriano, y escuchar declaraciones de estos asesores ad honorem en su momento, de que con prepotencia y arrogancia quieren imponer algo a funcionarios públicos que cáigase para atrás, porque al final del día era parte de la terna, ¿no? Este señor González, cuando hablamos del super de banco, era parte de la terna que el mismo presidente había remitido a la Asamblea Nacional. Quiere decir que ellos utilizan mucho la improvisación dentro de la política. A eso se deben los nefastos resultados que han tenido como gobierno, como fuerza política, y al final del día eso se ve reflejado también en el rechazo popular, que en este momento públicamente se denota el rechazo hacia la gestión del presidente Guillermo Lasso. Asambleísta Ronnie Aliaga, ¿qué tal? Buen día. Carlos Lorceño le saluda. A ver, ¿cómo está, Carlos? ¿Cómo está? Haciendo una reflexión, quienes hoy están en el poder, ostentan el poder, primero que con el poder no saben qué hacer, se han vuelto como locos, ¿verdad? Y en su momento, cuando Rafael Correa gobernaba este país, le dijeron que, decían siempre que no había democracia, que se intrometía en los poderes del Estado, etcétera, etcétera. Pero si hoy con lo que estamos viviendo y conociendo con estos audios, los problemas políticos que se ven en el país, económico, social, ellos están haciendo lo que en su momento criticaron, es lo que hacen hoy día. Por lo tanto, el término la culpa es de Rafael Correa o la culpa es de Correa no cabe en estos momentos, asambleístas. O sea, están haciendo exactamente lo que en su momento criticaron al gobierno de Correa. Lo que estamos viviendo. Miren, al final del día, yo he sido muy claro. El presidente Guillermo Lasso ganó la banda presidencial por la votación popular y somos respetuosos de la democracia. Él no se ganó una tómbola, él no se ganó una rifa. Él ya sabía en la situación en que se encontraba el país, por eso él fue candidato y él hizo sus propuestas de campaña con un modelo y con un plan de gobierno que evidentemente para él era el adecuado para sacar el Ecuador adelante. El pueblo ecuatoriano, esa parte de la población que decidió beneficiar con su voto al entonces candidato Guillermo Lasso, pues es el que le permite en este momento estar implementándolo. Como dije, no se ganó una rifa, ya sabía lo que había. Entonces justificarse con la culpa fue del anterior, la culpa fue de Correa y que los correístas todo me hacen en contra y que la Asamblea Nacional me entorpece y que la Asamblea Nacional no me deja pasar los proyectos de ley, es excusa burda. Al final del día, vuelvo a insistir en la improvisación política que ha sido demostrada y evidente por parte de la gran mayoría de los funcionarios públicos. Eso es clarísimo. En los puestos claves del gobierno nacional, en este momento, que tanto cacarearon que no había nada de corrupción, imagínense los escándalos que se han destapado de la corrupción institucionalizada por parte de funcionarios del gobierno del presidente Guillermo Lasso, funcionarios y personas muy cercanas al presidente Guillermo Lasso. Así que vuelvo a insistir, esto no es de echarle la culpa al otro, esto es de tomar decisiones, esto es de voluntad política, esto es de sumar, de llamar a los consensos, a los acuerdos, así como yo veo con buenos ojos lo que ha hecho la Asamblea Nacional, de invitar al Ejecutivo para armar las mesas de diálogo, para enfocarnos en leyes que realmente den resultados
que el pueblo ecuatoriano pueda palpar, que pueda sentir y que demuestren que la clase política sí está preocupado en las necesidades de la gente, que en este momento lamentablemente no se ve reflejado, lamentablemente, porque hay que hacer la diferenciación bien grande. La Asamblea Nacional legisla y fiscaliza. Nosotros somos los llamados y fuimos elegidos para enfocarnos en hacer leyes que generen mejores condiciones de vida a los ciudadanos ecuatorianos y también para fiscalizar la correcta utilización de los recursos públicos, la implementación de las políticas públicas por parte del Ejecutivo. Y como bien dice el nombre, el Ejecutivo es el encargado de toda esta implementación. Y realmente, si no han cumplido, y vuelvo a insistir, en el tema de la restricción de los derechos para nuestros hermanos ecuatorianos, cuando estamos viendo que claramente están direccionando las acciones para las empresas privadas, para sus amigos, para las privatizaciones camufladas, para estas alianzas pública-privadas que benefician a unos cuantos, perjudicando a muchísimos, ¿no? Realmente nos deja claro que este gobierno tiene en su mente solamente un modelo empresarial que representa beneficiar a unos cuantos con los privilegios, dejando por fuera a muchos, ¿verdad?, con la restricción de sus derechos, ¿no? Unos peleamos derechos y otros están peleando en este momento privilegios, que es muy distinto.